El momento comenzó con un susurro en el aire, un murmullo que recorría cada rincón del salón mientras las luces se atenuaban lentamente, creando una atmósfera cargada de expectativa y misterio, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse por unos instantes. Los ojos de todos se dirigieron hacia el escenario sin comprender del todo lo que estaba a punto de suceder, y entonces, entre una cortina de humo y aplausos contenidos, apareció el Bar-Marduk, caminando con pasos firmes pero con una intensidad en la mirada que parecía atravesar cada corazón presente. Fue en ese instante cuando las lágrimas del Zinzangu comenzaron a deslizarse sin control, un torrente silencioso que brotaba desde lo más profundo, inundando su rostro y revelando emociones que nadie había podido prever, un río de nostalgia, alegría y recuerdos compartidos que se mezclaban en un instante tan puro como imposible de contener. Cada nota de la canción que él empezó a entonar resonaba en el aire, vibrando en el pecho de quienes los observaban y haciendo que la emoción se esparciera como un fuego invisible entre la multitud. La sorpresa, la intensidad del gesto y la conexión palpable entre ellos convertían aquel momento en algo hipnótico, un instante suspendido en el tiempo donde el amor, la admiración y la memoria convergían de manera tan poderosa que todo el mundo presente se encontraba atrapado, sin aliento, siendo testigo de un reencuentro que no solo desbordaba lágrimas, sino que tocaba directamente el alma, un fenómeno que transformaba un simple escenario en un lugar donde la emoción se volvía tangible y donde cada mirada, cada gesto y cada nota musical se sentía como una confesión silenciosa y profunda. La gala benéfica en Estambul transcurría con total normalidad, envuelta en un ambiente elegante y sereno, con invitados conversando en voz baja mientras la música suave llenaba el salón, hasta que el presentador anunció una participación especial que despertó la curiosidad de todos los presentes, aunque nadie imaginaba la intensidad del momento que estaba a punto de ocurrir. Las luces comenzaron a atenuarse lentamente, creando una atmósfera íntima y expectante, y un suave murmullo recorrió el lugar mientras los asistentes dirigían su atención hacia el escenario cubierto por una ligera neblina artificial que le daba un aire casi cinematográfico a la escena. En medio de ese silencio cargado de emoción apareció Bar-Marduk, caminando con pasos firmes pero con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer tenía un significado mucho más profundo que una simple presentación artística. Su presencia sorprendió por completo a El Zinzangu, quien hasta ese instante se encontraba conversando tranquilamente con algunas personas cercanas, y al reconocerlo sus ojos se abrieron con incredulidad, como si por un segundo pensara que se trataba de una ilusión o de una coincidencia imposible. La cámara del evento enfocó su rostro justo cuando su respiración se aceleró levemente y su postura se volvió rígida, reflejando el impacto emocional que aquella aparición inesperada provocó en ella. Bar tomó el micrófono con ambas manos, respiró hondo y dedicó unos segundos a observar al público antes de hablar, como buscando las palabras adecuadas para expresar lo que llevaba guardado desde hacía tanto tiempo, y entonces, con una voz firme pero cargada de sentimiento, confesó que no pensaba volver a cantar en un escenario como ese, pero que había alguien entre los presentes que le había dado la fuerza necesaria para hacerlo esa noche. Sin mencionar nombres, dejó claro que aquella persona había marcado su vida de una manera profunda, que había sido un apoyo en momentos difíciles y una inspiración constante, y que la canción que estaba a punto de interpretar era una forma de agradecerle por todo lo compartido. Mientras él hablaba, Elsin llevó instintivamente una mano a su pecho, como intentando calmar el torbellino de emociones que comenzaba a invadirla, y sus ojos empezaron a brillar con lágrimas contenidas que luchaban por no caer. El ambiente se volvió completamente silencioso, como si todos comprendieran que estaban presenciando algo íntimo y sincero, y algunos asistentes incluso dejaron de grabar con sus teléfonos por unos segundos para simplemente observar el momento con respeto. Cuando Bar comenzó a cantar, su voz resonó con una mezcla de nostalgia y ternura que parecía llenar cada rincón del salón, y fue en ese instante cuando las lágrimas del Sin finalmente se deslizaron por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, no como un llanto descontrolado, sino como una expresión profunda de sentimientos acumulados que salían a la superficie de forma natural. Su mirada permanecía fija en el escenario, siguiendo cada gesto de Bar, y de vez en cuando bajaba la cabeza intentando recomponerse, aunque era evidente que la emoción la superaba por completo. Algunas personas a su alrededor notaron su reacción y le ofrecieron discretamente pañuelos, mientras otras observaban conmovidas la intensidad del momento, conscientes de que no se trataba de una simple actuación preparada para entretener al público, sino de una conexión real que se manifestaba frente a todos. A medida que la canción avanzaba, la expresión de Bar se volvía cada vez más emotiva, cerrando los ojos en algunos fragmentos como si reviviera recuerdos importantes, y cuando los abría, su mirada parecía buscar a Elsin entre la multitud, encontrándose con la de ella en varios instantes que parecían detener el tiempo.
Esa conexión visual hizo que él soltara un pequeño sollozo que rápidamente intentó disimular, llevándose la mano al rostro, pero sin lograr ocultar la intensidad de lo que estaba sintiendo. El público, completamente cautivado, permanecía en absoluto silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas suaves, comprendiendo que estaban siendo testigos de un momento cargado de humanidad y emociones auténticas. Cuando la canción llegó a su fin, se produjo un breve silencio antes de que estallaran los aplausos, pero para él sin ese instante fue como un suspiro profundo después de una ola emocional que la había arrastrado sin previo aviso. Sus hombros se movían levemente mientras intentaba respirar con calma, y su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, gratitud y nostalgia que era imposible de disimular. Var, aún en el escenario, la miró por unos segundos con una expresión suave y sincera, como queriendo transmitirle sin palabras todo lo que había significado para él ese momento y esa canción. La reacción del Sin fue inmediata y genuina, dejando claro que la aparición inesperada de Var y su emotivo discurso habían tocado una parte muy profunda de su corazón, transformando una noche elegante y tranquila en un recuerdo imborrable lleno de sentimientos intensos, demostrando que, a veces, los gestos más simples y sinceros son capaces de provocar las emociones más poderosas y de conectar a las personas de una manera que va mucho más allá de las palabras. La melodía comenzó de forma suave, casi como un susurro que se deslizaba por el aire del salón, envolviendo a todos los presentes en una atmósfera cargada de recuerdos y emociones, y desde las primeras notas fue evidente que no se trataba de una canción cualquiera, sino de una pieza profundamente ligada a la historia compartida por los dos actores. Una música que había acompañado momentos importantes en aquella serie que los lanzó al estrellato y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo para quienes siguieron su trayectoria. El ritmo pausado y la armonía delicada parecían despertar imágenes del pasado, escenas llenas de miradas intensas, diálogos cargados de significado y momentos que habían quedado grabados tanto en la memoria de los espectadores como en el corazón de quienes los vivieron desde dentro del set. La voz de Var se deslizaba con una mezcla de firmeza y sensibilidad, transmitiendo cada palabra como si fuera una confesión personal, y era imposible no sentir cómo la canción iba creciendo en intensidad emocional, como una ola que avanzaba lentamente pero con fuerza. Para muchos asistentes, aquella melodía representaba una historia de amor ficticia que había marcado una época, pero para Var y Elsin tenía un significado mucho más profundo, porque estaba vinculada a una etapa de sus vidas llena de aprendizajes, complicidades y emociones reales que trascendieron la pantalla. Mientras la canción avanzaba, el ambiente se volvió casi hipnótico, con el público completamente atento, dejando que la música los transportara a ese pasado compartido que parecía cobrar vida una vez más frente a sus ojos. Cada verso parecía estar cargado de nostalgia, como si hablara de encuentros, despedidas y sentimientos que nunca se dijeron en voz alta, y la interpretación de Var lograba transmitir esa mezcla de dulzura y melancolía que tocaba directamente el corazón. Algunos asistentes cerraban los ojos para disfrutar del momento, otros se miraban entre sí con sonrisas emocionadas, reconociendo la importancia simbólica de aquella canción y comprendiendo que estaban presenciando algo más que una simple actuación musical. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio se apoderó del salón durante unos segundos, como si nadie quisiera romper la magia de ese instante tan especial, y fue en ese breve espacio de quietud donde Var respiró hondo, bajó ligeramente el micrófono y dejó que la emoción se reflejara en su rostro antes de hablar. Con una voz serena pero cargada de sinceridad, comenzó a expresar lo que sentía, confesando que aquella canción siempre había ocupado un lugar muy especial en su corazón porque representaba una etapa irrepetible de su vida, una época en la que descubrió no solo su pasión por la actuación, sino también la importancia de las personas que lo acompañaron en ese camino. Sin mencionar detalles concretos, dejó claro que trabajar junto a Elsin había sido una experiencia transformadora, que su profesionalismo, su energía y su forma de ver la vida habían influido profundamente en él, ayudándolo a crecer tanto como artista como persona. Habló de la admiración que siempre había sentido por ella, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su fortaleza, su sensibilidad y su capacidad para transmitir emociones auténticas, cualidades que, según él, la hacían única y especial. Su discurso no sonaba preparado ni ensayado, sino espontáneo, como si las palabras surgieran directamente desde el corazón, y eso hizo que muchos en el público se conmovieran aún más, percibiendo la honestidad detrás de cada frase. Var explicó que durante mucho tiempo había guardado esos sentimientos, pensando que tal vez no era el momento adecuado para expresarlos, pero que esa noche había sentido la necesidad de hacerlo, de compartir con todos lo importante que había sido esa etapa de su vida y la persona que había marcado ese camino.
Reconoció que a veces el orgullo o el miedo impiden decir lo que uno siente, pero que con el paso del tiempo se aprende a valorar los recuerdos y a las personas que dejaron huella, y que por eso había decidido rendir ese homenaje a través de la música. Sus palabras estaban cargadas de respeto y cariño, dejando claro que, más allá de cualquier circunstancia, Elsin siempre ocuparía un lugar especial en su historia personal. El público escuchaba con atención absoluta, algunos asintiendo con la cabeza, otros con lágrimas discretas en los ojos, comprendiendo que estaban siendo testigos de una confesión sincera y profundamente humana. La forma en que Bar hablaba transmitía una mezcla de nostalgia y gratitud, como alguien que mira hacia atrás con cariño por todo lo vivido, sin arrepentimientos, pero con la conciencia de que ciertos momentos y personas son irreemplazables. Al finalizar su discurso, una suave ola de aplausos comenzó a recorrer el salón, creciendo poco a poco hasta convertirse en una ovación cálida y prolongada, no solo por la interpretación musical, sino por la valentía de expresar sentimientos tan profundos en público. Aquella combinación de la canción cargada de recuerdos y las palabras sinceras de Bar logró crear un momento inolvidable, donde la música sirvió como puente entre el pasado y el presente, y donde la admiración y el cariño que aún sentía por Elsin quedaron al descubierto de una manera natural y emotiva, recordándole a todos los presentes que algunas conexiones, aunque cambien con el tiempo, nunca desaparecen por completo, sino que permanecen guardadas en el corazón, listas para resurgir cuando una melodía, una palabra o un gesto las trae de vuelta a la memoria. Apenas terminó la presentación y los aplausos comenzaron a llenar el salón, varias figuras conocidas del mundo del espectáculo se levantaron de sus asientos y se acercaron con discreción hacia donde se encontraba Elsin, formando a su alrededor un pequeño círculo de apoyo cargado de afecto y comprensión, como si todos sintieran la necesidad de protegerla y acompañarla en ese instante tan intenso. Algunas actrices tomaron suavemente sus manos, otras la abrazaron con cuidado, murmurándole palabras de ánimo al oído, mientras ella intentaba sonreír entre lágrimas, visiblemente conmovida pero agradecida por el cariño que estaba recibiendo. La escena reflejaba una cercanía genuina entre colegas que habían compartido escenarios, rodajes y momentos importantes a lo largo de los años, demostrando que más allá de las cámaras existía una verdadera red de amistad y solidaridad. Elsin respiraba hondo varias veces, como tratando de recuperar la calma, y con cada abrazo parecía ir encontrando poco a poco un poco de serenidad, aunque la emoción aún se notaba en sus ojos enrojecidos y en su expresión sensible. Algunos actores hicieron pequeños gestos de apoyo, como palmadas suaves en la espalda o sonrisas cálidas, transmitiéndole que no estaba sola y que todos comprendían la intensidad de lo que acababa de vivir. Tras unos minutos, el personal del evento indicó que era momento de continuar con el programa, y poco a poco las celebridades regresaron a sus lugares, dejando a Elsin más tranquila pero todavía profundamente conmovida por todo lo ocurrido. Cuando la gala llegó a su fin y los invitados comenzaron a salir del recinto, un grupo de periodistas ya esperaba en la entrada principal, ansiosos por obtener las primeras impresiones de la actriz sobre aquel momento tan comentado de la noche. Elsin apareció con paso lento pero decidido, aún con el rostro marcado por las lágrimas recientes, y al ver los flashes de las cámaras parpadeando a su alrededor, se detuvo por un instante, respiró profundo y decidió hablar, sorprendiendo a muchos que pensaban que evitaría cualquier declaración. Con una voz suave pero firme, agradeció primero a todos los presentes por el cariño y el respeto, y luego confesó que lo ocurrido la había tomado completamente por sorpresa, que no tenía palabras suficientes para describir lo que había sentido en ese instante y que la emoción había sido tan fuerte que simplemente no pudo contener las lágrimas. Explicó que para ella había sido un momento muy especial, lleno de recuerdos y sentimientos que no esperaba revivir de una forma tan intensa, y que el gesto de Bar la había conmovido profundamente porque había sido sincero y lleno de significado. No entró en detalles sobre su relación pasada ni sobre lo que ambos habían compartido, pero dejó claro que existía un gran respeto y cariño mutuo, y que esa noche había tocado una parte muy sensible de su corazón. Los periodistas escuchaban atentos, lanzando algunas preguntas con cuidado, conscientes de la carga emocional del momento, y aunque ella respondió con brevedad, sus palabras transmitían autenticidad y gratitud. Minutos después, en otra zona del lugar, Bar también fue abordado por la prensa. Y a diferencia de otras ocasiones en las que solía mantener cierta distancia con los medios, esta vez se mostró tranquilo y dispuesto a explicar el motivo detrás de su presentación sorpresa. Con una sonrisa serena, comentó que no se trataba de buscar atención y de montar un espectáculo, sino de expresar algo que llevaba guardando desde hacía mucho tiempo, algo que sentía que debía compartir en ese momento especial. Explicó que la música siempre había sido una forma importante para él de comunicar emociones, y que aquella canción representaba una etapa muy significativa de su vida, llena de aprendizajes y experiencias que lo habían marcado profundamente.
Según él, el gesto fue una manera de agradecer, de rendir homenaje a una persona que había tenido un impacto enorme en su camino personal y profesional, y de cerrar un ciclo con sinceridad y respeto. Aclaró que no había ninguna intención oculta ni ningún plan más grande detrás de todo, solo el deseo de ser honesto con sus sentimientos y de aprovechar una ocasión tan especial para hacerlo. Sus palabras sonaban tranquilas y maduras, como las de alguien que ha reflexionado mucho sobre el pasado y que ahora lo mira con cariño y aceptación. Los periodistas tomaban nota rápidamente, conscientes de que esas declaraciones serían titulares en cuestión de minutos, mientras Barr se despedía amablemente y se retiraba, dejando claro que para él lo más importante era el significado personal del momento y no la reacción mediática que pudiera generar. Aquella combinación de apoyo por parte de las celebridades, la emoción sincera de Elsin frente a las cámaras y la explicación honesta de Barr sobre el verdadero sentido de su gesto terminó de darle a la noche un aire aún más especial, mostrando no solo el lado público del espectáculo, sino también la parte humana y cercana de quienes estaban involucrados, recordándole a todos que detrás de la fama y los reflectores existen emociones reales, amistades sinceras y momentos que se viven con el corazón abierto, capaces de unir a las personas y de dejar recuerdos imborrables tanto para quienes los protagonizan como para quienes tienen la suerte de presenciarlos. Apenas unos minutos después de que terminara la emotiva escena en la gala, los primeros videos grabados por los asistentes comenzaron a aparecer en redes sociales, inicialmente compartidos en historias y publicaciones de quienes habían estado presentes, pero en cuestión de instantes el contenido empezó a viajar de perfil en perfil, cruzando fronteras y llegando a miles de personas que no habían podido presenciar el momento en vivo, creando una verdadera avalancha de visualizaciones, comentarios y reacciones. La grabación más difundida mostraba el instante exacto en que Barr cantaba con una expresión profundamente emotiva mientras la cámara se desplazaba hacia Elsin, captando su reacción sincera, y esa combinación de música, sentimientos y sorpresa fue suficiente para tocar el corazón de millones de usuarios que rápidamente comenzaron a compartir el video con mensajes llenos de emoción. En plataformas como Instagram, X y TikTok, los fragmentos se repetían una y otra vez, algunos con música de fondo añadida, otros con subtítulos resaltando las frases más conmovedoras, y muchos acompañados de corazones, lágrimas y palabras de apoyo, demostrando cómo un solo momento podía generar una conexión masiva con personas de diferentes lugares del mundo. Los fans no tardaron en expresar sus opiniones, y los comentarios se multiplicaban a una velocidad impresionante, con mensajes que hablaban de amor verdadero, de destinos que se vuelven a cruzar y de emociones que nunca desaparecen por completo. Algunos usuarios escribían que se les había puesto la piel de gallina al ver la reacción de Elsin, mientras otros confesaban haber llorado incluso a través de la pantalla, sintiendo como si estuvieran reviviendo una historia que había marcado una etapa importante de sus vidas. Muchos recordaban escenas de la serie que los hizo famosos y comparaban aquel momento con las situaciones románticas que habían visto en televisión, asegurando que lo ocurrido en la gala había sido aún más intenso por tratarse de la vida real. A medida que el video seguía circulando, comenzaron a surgir montajes de fans que unían imágenes antiguas de la pareja con fragmentos recientes de la gala, creando pequeños homenajes llenos de nostalgia que rápidamente se volvieron populares, reforzando la idea de que la conexión entre ambos seguía viva en el corazón del público. Mientras tanto, los medios de comunicación no tardaron en reaccionar ante el fenómeno viral, y en pocas horas los principales portales de espectáculos ya tenían titulares destacados hablando del emotivo reencuentro, describiéndolo como uno de los momentos más conmovedores del año y resaltando la intensidad de las emociones que se habían vivido en el escenario. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada detalle del video, desde la expresión de Barr al cantar hasta la forma en que Elsin se llevaba la mano al pecho, interpretando cada gesto y cada mirada como señales de sentimientos profundos que aún persistían. Algunos presentadores hablaban con entusiasmo sobre la química evidente entre los dos actores, mientras que otros invitaban a expertos en espectáculos para comentar la repercusión del evento y explicar por qué había causado tanto impacto en el público. Las revistas digitales publicaron galerías de fotos del momento, acompañadas de artículos que recopilaban las mejores reacciones de los fans y destacaban la rapidez con la que el video se había vuelto tendencia en varias plataformas. En medio de toda esa atención mediática, comenzó a circular una información que añadió aún más interés a la historia, revelando que la presentación de Barr no había sido algo improvisado, sino una sorpresa cuidadosamente planeada por él mismo con la ayuda del equipo organizador del evento. Según fuentes cercanas a la producción, Barr había insistido en mantener su participación en secreto hasta el último momento, pidiendo que no se anunciara su nombre en la programación oficial para asegurar que Elsin no sospechara nada y que la emoción fuera completamente genuina. Al parecer,
Había coordinado cada detalle con anticipación, desde la elección de la canción hasta el momento exacto en que aparecería en el escenario, buscando crear un ambiente íntimo y especial que permitiera transmitir el mensaje que quería compartir. Esta revelación fue recibida con sorpresa por los fans, quienes rápidamente comenzaron a comentar sobre el esfuerzo y la dedicación que Var había puesto en preparar aquel gesto, interpretándolo como una prueba más de la importancia que el Sin seguía teniendo en su vida. Muchos usuarios elogiaban su valentía por expresar sus sentimientos de una forma tan pública y emotiva, mientras otros destacaban lo romántico que había sido planear algo así sin que ella lo supiera. La noticia de que todo había sido organizado en secreto también alimentó aún más las teorías y especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo entre ellos, con algunos fans asegurando que nadie haría algo tan significativo sin que existieran sentimientos profundos de por medio. Los hashtags relacionados con ambos actores comenzaron a posicionarse entre las tendencias, acompañados de miles de publicaciones que pedían una reconciliación o, al menos, un nuevo proyecto juntos. En foros y grupos de fans, se debatía cada detalle del video y de las declaraciones posteriores, intentando descifrar el verdadero significado del gesto de Var y lo que podría implicar para el futuro de ambos. La combinación de un momento tan emotivo, la rápida viralización del contenido, las reacciones apasionadas de los seguidores y la confirmación de que todo había sido una sorpresa planificada con cuidado convirtió aquella presentación en un fenómeno mediático que trascendió el evento en sí, transformándolo en una historia que capturó la atención de millones de personas y que demostró una vez más el poder de las emociones auténticas en la era digital, donde un solo video puede recorrer el mundo. En cuestión de minutos y generar conversaciones, recuerdos y esperanzas compartidas entre personas que quizás nunca se han visto, pero que se sienten unidas por una historia que tocó sus corazones. Después de que la ola de emociones provocada por la gala comenzara a asentarse ligeramente, la atención del público se trasladó casi por completo a las redes sociales del Sin, donde miles de seguidores esperaban alguna señal, alguna palabra o imagen que pudiera revelar cómo se sentía tras todo lo ocurrido. Y no pasó mucho tiempo antes de que ella publicara una historia que despertó aún más curiosidad y especulación entre los fans. La imagen mostraba una flor en blanco y negro, delicada pero marchita, con pétalos que parecían caer suavemente, transmitiendo una sensación de nostalgia y reflexión profunda, acompañada de una frase breve pero cargada de significado que hablaba del corazón y de los recuerdos que permanecen incluso cuando la mente intenta seguir adelante. Aunque no mencionaba nombres ni hacía referencia directa a la gala, la mayoría de los seguidores interpretó de inmediato que se trataba de una reacción emocional a lo vivido esa noche, y los comentarios no tardaron en multiplicarse, con personas compartiendo teorías sobre lo que la imagen representaba y expresando su apoyo incondicional a la actriz. Algunos veían en la flor marchita una metáfora de un amor del pasado que aún seguía presente en su corazón, mientras otros la interpretaban como un símbolo de cierre de ciclos y aceptación, pero todos coincidían en que la publicación reflejaba una sensibilidad profunda y un momento de introspección personal. La historia se difundió rápidamente, siendo compartida por fanpages y cuentas de noticias de espectáculos, acumulando miles de reacciones en pocas horas y convirtiéndose en otro tema de conversación en Internet. Mientras el Sin dejaba hablar a las imágenes y las emociones, Var optó por un camino completamente distinto, manteniéndose en silencio en sus propias redes sociales, sin publicar nada relacionado con el evento ni responder a los comentarios de los seguidores que inundaban sus perfiles con preguntas y mensajes de apoyo. Ese silencio fue interpretado por muchos como una señal de que el actor estaba procesando todo de manera privada, mientras otros lo vieron como una estrategia para evitar alimentar aún más la atención mediática que ya era intensa. A pesar de no hacer declaraciones públicas en línea, Var comenzó a aparecer en algunos lugares públicos, lo que rápidamente llamó la atención de paparazzis y periodistas, quienes no perdían oportunidad de fotografiarlo saliendo de cafeterías, restaurantes o reuniones con su representante. En una de esas apariciones, fue visto caminando con una expresión tranquila pero pensativa, y cuando algunos reporteros intentaron obtener una declaración, él se limitó a sonreír de manera suave y a decir que había cosas que no necesitaban ser explicadas, una frase simple que, lejos de calmar la curiosidad, la intensificó aún más. Las imágenes de esas salidas públicas se difundieron por todos los portales de noticias, acompañadas de titulares que hablaban de su actitud serena y reflexiva, alimentando la idea de que el actor estaba atravesando un momento importante a nivel personal. Paralelamente, comenzaron a circular rumores provenientes de supuestas fuentes cercanas a ambos, asegurando que después de la gala habían retomado el contacto y que estaban hablando nuevamente, aunque sin dar detalles específicos sobre la naturaleza de esas conversaciones. Según esas versiones, no se trataba solo de mensajes cordiales, sino de charlas más profundas en las que ambos habrían recordado momentos compartidos y aclarado sentimientos que habían quedado en el aire durante años. Estas informaciones,
aunque no confirmadas oficialmente, fueron suficientes para encender la ilusión de los fans, quienes rápidamente comenzaron a compartir publicaciones celebrando la posibilidad de que el Sin y Bar estuvieran reconstruyendo su vínculo, ya fuera como amigos cercanos o como algo más. En foros y redes sociales se debatía cada nuevo rumor con entusiasmo, analizando horarios de publicaciones, ubicaciones de apariciones públicas y cualquier pequeño detalle que pudiera servir como pista sobre un posible acercamiento entre los dos. Algunos seguidores incluso afirmaban haberlos visto en los mismos lugares con pocos minutos de diferencia, interpretando esas coincidencias como señales de encuentros discretos que buscaban mantener fuera del ojo público. Aunque nada de esto fue confirmado por ellos, la acumulación de indicios fue creando una narrativa cada vez más fuerte en torno a una posible reconciliación o, al menos, a un reencuentro emocional significativo. La combinación de la publicación misteriosa de El Sin, cargada de simbolismo y sentimiento, con el silencio reflexivo de Bar y sus apariciones públicas cuidadosamente observadas por la prensa, construyó un clima de expectativa constante, donde cada gesto era analizado y cada ausencia de palabras parecía decir más que cualquier declaración directa. Para muchos fans, este periodo posterior a la gala fue casi tan emocionante como el evento en sí, ya que representaba una etapa de incertidumbre llena de posibilidades, donde el pasado y el presente parecían entrelazarse de nuevo. La sensación general era que algo importante estaba ocurriendo detrás de cámaras, algo que ambos preferían manejar con discreción, pero que inevitablemente se filtraba a través de pequeños gestos y rumores, manteniendo viva la atención del público y la esperanza de quienes siempre habían deseado verlos juntos otra vez, demostrando una vez más cómo, en el mundo del espectáculo, el silencio y las señales sutiles pueden generar tanto impacto como las grandes declaraciones públicas. En las semanas posteriores a todo lo ocurrido, El Sin comenzó a mostrarse un poco más abierta en distintas entrevistas, sorprendiendo tanto a periodistas como a seguidores por la sinceridad y la calma con la que hablaba sobre sus emociones y sobre el vínculo que había compartido con Bar, dejando atrás cualquier intento de evasión o respuestas breves que solía dar en el pasado cuando se tocaba ese tema. En varias apariciones en programas de televisión y en charlas con medios digitales, la actriz confesó que la noche de la gala había sido especialmente intensa para ella, no solo por la sorpresa, sino porque despertó recuerdos y sentimientos que creía ya superados, explicando que algunas personas marcan tu vida de una forma tan profunda que, aunque el tiempo pase, siempre ocupan un lugar especial en el corazón. Con un tono sereno y reflexivo, habló de lo mucho que había aprendido durante aquella etapa de su carrera, destacando la importancia del apoyo mutuo, la complicidad profesional y la conexión humana que existió entre ellos, y aclaró que todo lo vivido había sido real y significativo, no solo una historia creada para la pantalla. Sus palabras transmitían madurez y gratitud, dejando claro que no había rencores ni conflictos, sino un cariño profundo y un respeto que se mantenían intactos con los años. Estas declaraciones rápidamente se difundieron por redes sociales, donde los fans las compartían con entusiasmo, interpretándolas como una señal de que El Sin estaba lista para hablar abiertamente sobre el pasado sin miedo ni reservas, lo que muchos consideraron un paso importante hacia una posible reconciliación o, al menos, hacia una relación más cercana. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir nuevamente rumores sobre posibles proyectos que podrían reunirlos en el ámbito profesional, alimentados por comentarios de productores y por la creciente demanda del público que pedía verlos juntos otra vez. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, se hablaba de guiones que estaban siendo evaluados y de propuestas que habrían llegado a ambos actores por separado, todas con la intención de aprovechar la enorme expectativa generada por su reencuentro emocional. La idea de verlos compartir escena una vez más despertaba una enorme ilusión, ya que muchos seguidores sentían que su química era única y que merecía una nueva oportunidad de brillar en una historia diferente, más madura y acorde a la etapa actual de sus vidas. Paralelamente, continuaban circulando versiones sobre encuentros fuera de cámaras, con personas afirmando haberlos visto coincidir en lugares discretos, siempre manteniendo un perfil bajo, lo que reforzaba la percepción de que estaban retomando el contacto de manera privada, lejos de la presión mediática. Aunque ninguna de estas informaciones fue confirmada por ellos, cada nueva supuesta coincidencia se convertía en tema de conversación y análisis en redes sociales, donde los fans trataban de unir las piezas como si se tratara de un rompecabezas emocional. Para muchos, estos posibles reencuentros eran una señal positiva de que ambos estaban dispuestos a reconectar, ya fuera para sanar heridas del pasado, para construir una amistad sólida o incluso para explorar nuevamente sentimientos más profundos. La esperanza de una segunda chance se convirtió en un sentimiento colectivo que unía a miles de personas alrededor del mundo, con mensajes llenos de cariño, apoyo y buenos deseos hacia los dos actores. Los hashtags dedicados a ellos seguían apareciendo con frecuencia,
acompañados de publicaciones donde los fans expresaban cuánto significaría verlos felices, juntos o simplemente en buenos términos, demostrando que el interés no se basaba solo en el drama, sino en un deseo genuino de bienestar para ambos. Muchos recordaban cómo su historia había marcado una época y cómo había inspirado a tantas personas, y ahora veían en este nuevo capítulo una oportunidad de revivir esa emoción desde una perspectiva más real y humana. Incluso algunos colegas del medio comentaron en entrevistas que sería hermoso verlos colaborar nuevamente o que, si existía una posibilidad de reconciliación personal, esperaban que se diera de forma natural y sincera, sin presiones externas. Mientras tanto, Elsin continuaba mostrando una actitud abierta y positiva en cada aparición pública, siempre hablando con respeto y sin cerrar la puerta a nada, lo que para muchos era una señal clara de que estaba dispuesta a dejar que el futuro fluyera sin prejuicios ni miedos. Aunque no dio respuestas directas sobre una posible relación o un proyecto conjunto, sus palabras dejaban entrever que había asuntos pendientes y emociones que aún merecían ser exploradas, lo que mantenía viva la expectativa del público. En ese clima de ilusión, rumores y declaraciones sinceras, la historia de Elsin y Var seguía capturando la atención de todos, no solo como una posible pareja artística o romántica, sino como dos personas que compartieron algo muy especial y que ahora parecían estar reencontrándose con ese pasado de una forma madura y consciente. La combinación de las confesiones abiertas de Elsin, las especulaciones sobre nuevos proyectos, los supuestos encuentros discretos y el apoyo incondicional de los fans creó una narrativa cargada de esperanza, donde la idea de una segunda oportunidad se sentía cada vez más cercana, recordándole a todos que algunas historias no terminan definitivamente, sino que simplemente hacen una pausa antes de continuar con un nuevo capítulo lleno de posibilidades.